hoy conmemorar un año más de esta fecha magna, 19 de abril de 1810. Un acontecimiento que, si bien ocurrió en Caracas hace 207 años, como nos lo expuso nuestro moderador, su onda expansiva repercutió en otras latitudes como sincero afán emancipatorio contra fuerzas esclavizantes foráneas. Esta hermosa y digna Plaza Bolívar, aquí en el corazón de Santo Domingo, tiene que ser símbolo de unidad que debe estar presente siempre en nuestros pueblos dominicano y venezolano, vínculo inquebrantable de fraternidad caribeña y latinoamericana, emblema de que somos una misma patria, como el Libertador, hasta su hora postrera de 1830, con su majadera e inagotable voluntad, nos enseñó. El hombre de las dificultades, como él se autodenominaba, ayer hoy es patrimonio de todos y de todas, no solamente patrimonio exclusivo de los venezolanos, sino que es un astro fulgurante que brinda su luz en común, y en eso queremos ser enfáticos. Bolivarianos somos todas y todos. ¿Y qué decir? ¿Y qué decirles a ustedes cuando fue esta patria y este suelo en el siglo XVI que recibió para bien nada más y nada menos que procedente del mundo y de la realidad vasca de su hora a los primeros Bolívar que llegaron por estas latitudes? Fue aquí donde la familia de Bolívar llegó en el siglo XVI, y fue de aquí que el primer ascendente del futuro libertador, familia, insisto, de origen vasco, que hizo vida por estos lares y que luego arribó a la Caracas colonial. Entonces vuelvan las razones por decir que primero los bolivarianos son los dominicanos y después los venezolanos. Pero insisto, no es patrimonio exclusivo de Venezuela, puesto que, y lo dijo el padre Bolívar, ahorita vamos a conmemorar los 200 años del discurso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, que más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza, huelgan aún más las razones por las cuales es importante develar el pasado, pero no quedándonos en los hechos pretéritos, en los hechos de ayer, y diciendo qué grande fue la historia dominicana o venezolana, sino que entender que la fuerza viva de la historia nos convoca como los primeros en nuestra hora, así como nuestros padres libertadores ayer. Pues parte de la secular dominación, y eso obedece en gran medida al desconocimiento profundo de nuestros genésicos lazos, una ideología de un presentismo hedonista y malsano que quiere reducir a la condición humana en una cosa inservible y a las reservas espirituales de la gente en una mercancía más en la quincalla impía de la mediocridad. Con la historia, amigos y amigas, tomamos conciencia de dónde venimos, y al comprender nuestra evolución como pueblos, no hay sentimiento de minusvalía nacional o vergüenza étnica que nos someta, que nos agache la cabeza, porque como el padre libertador queremos seguir diciendo que en la medida que nos conozcamos, en la medida que develemos nuestro pasado común, en esa medida no habrá imperio que nos mande, ni habrá ninguna vinculación que agache nuestra conciencia nacional y social. Porque si nos sinceramos un poco, debemos decir que la historia no es un cuento soso del pasado, mucho menos es un lenitivo de conciencia. La historia es conciencia, es instrumento para amar a la patria con P mayúscula, para robustecer la nacionalidad y examinar lo reciente para prepararnos para el porvenir. La historia es vida, la historia es vida, es presente, y así tiene que ser leída sin transgredir la verdad de los procesos. Es vehículo para la integración y así debe ser vista, y a los hechos nos remitimos. Es una verdad de perogrullo. Los movimientos independentistas en las colonias americanas, especialmente en la América española, se nutrieron de los conflictos sostenidos por las potencias europeas, en especial España, Inglaterra, Francia y Holanda. Nunca sin desconocer las fuerzas endógenas desencadenantes para nuestras libertades. Desde los primeros años de la invasión española a estas tierras americanas, otras naciones europeas, movidas por el interés de extender igualmente sus dominios con tierras anexadas a sus respectivas jurisdicciones al Nuevo Mundo, realizaron una serie de acciones para controlar y para contener el expansionismo hispano. En este marco es Inglaterra
la nación que con mayor voracidad ocupó tierras americanas. Lo hizo directamente por razón de guerra o indirectamente con la práctica de la bucanería que alentó y apoyó durante los siglos XVII y XVIII, dominando los predios españoles de ultramar. Luego, esa Inglaterra en expansión legalizó mediante un conjunto de tratados firmados con una España convaleciente, que en una posición bastante desventajosa hubo de acceder el poder a los británicos. Estamos hablando del siglo XVIII. Así sucedió con Belice, en la América Central, con las islas de las Malvinas Sur del territorio argentino y con Guayana y la isla de Trinidad, que hasta 1777, que en la Capitanía General de Venezuela, en 1777, integraba la Capitanía General de Venezuela, al oriente de la costa de la porción norte del territorio americano. Esa era la política de los ingleses, que favoreció igualmente las aspiraciones de los franceses y holandeses, pueblos que también quisieron tomar parte en la práctica anexionista de tierra para ensanchar sus dominios. Lógicamente que ello condujo a tensiones que esas potencias resolvieron de diversas maneras y diversos modos, prolijo de enumerar ahora, pero que ya avisaba cómo Holanda, como Francia, también saqueaban y también buscaban anexionar tierras de lo que después va a llamarse América Latina. Las rivalidades pues entre estas naciones de Inglaterra llevaron al establecimiento de la colaboración y apoyo de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, esas 13 colonias que se liberaron al norte también, de alguna manera u otra, están vinculadas con las pulsiones, con las luchas de los territorios americanos, posteriormente llamados América Latina. Además, fue evidente, recordemos la figura de Francisco de Miranda, venezolano, que estuvo en la Revolución Francesa, que estuvo en la Revolución Estadounidense y la Revolución Hispanoamericana. Fue evidente la ayuda militar francesa a las tropas revolucionarias norteamericanas. Es decir, en ese momento histórico vemos pulsiones de imperios que estaban posesionándose en estos territorios y que de una manera desesperada y ansiosa buscaban mano de obra barata, esclavizada o sujeta bajo unos patrones de dominación. Es muy importante entender que en ese marco también Inglaterra entraría a apoyar movimientos revolucionarios de los negros haitianos, que culminó con la consolidación del imperio de Haití. Historia que ustedes conocen mejor que este servidor. En todo caso, es indiscutible que desde luego que estos acontecimientos y la penetración de las ideas de la revolución en los pueblos de habla hispana incidieron plenamente en los movimientos independentistas de América del Sur y, por supuesto, de Centroamérica. Hay toda una constelación de pensadores latinoamericanos que adoptaron y adaptaron las ideas en boga en el marco de la Ilustración, el racionalismo crítico y la crítica al absolutismo y a la Iglesia Católica en el siglo XVIII, que sirvieron como nutrientes, sirvieron como pábulo, como alimento ideológico para multiplicar y accionar el rompimiento con el grupo colonial español, francés o inglés en estas latitudes. Todo ello reforzado con el bloqueo de Francia sobre Inglaterra y la invasión de los soldados de Napoleón a la península ibérica, evento que sirvió de catalizador, de acelerador para el complejo de fuerza sociopolítica que coadyuvó a la independencia de Venezuela y de nuestra América. Y como elemento determinante, la acción revolucionaria que pulsó en todo este continente, que era un continente en convulsión, en ebullición, tuvo que ver la política y la sujeción española, los altos impuestos, los abusos, el mercantilismo burdo que se implementó y los abusos de poder, la manera de conducir la cosa pública en estas latitudes. Al final, en el siglo XVIII, América era un polvorín, era una insurrección americana. Y esto es muy importante entenderlo. Lo que ayer ocurrió por estas tierras no fue un problema exclusivo de Venezuela, sino que era
la correlación de las fuerzas de todos los países que después se van a llamar América Latina y el Caribe, que estaban bregando por quitarse de encima el ominoso régimen imperial español, británico o francés. En este marco mayor es que se empieza a comprender cómo, por ejemplo, el 4 de noviembre de 1780 se da el levantamiento por el cacique de Tungazuca, José Gabriel Cordón-Caqui, quien adoptó el nombre de Tupac Amaru. Solamente en este contexto se entiende que Tupac Amaru se mueve en gran medida porque se enfrenta a los vicios del régimen colonial que acogotaban al pueblo peruano, tales como los monopolios comerciales, la discriminación de los criollos, la explotación de los aborígenes y el exceso de tributaciones. Este movimiento, el de Tupac Amaru, fue un movimiento destruido a sangre y fuego, pero su mensaje pudo extenderse rápidamente hacia otros pueblos como el pueblo de Nueva Granada, como Venezuela, como el Alto Perú y como Chile. Solamente en este contexto de entender que fue una convulsión continental los movimientos de independencia en el Alto Perú, hoy Bolivia, por ejemplo, en ese año de 1780, mientras que Tupac Amaru estaba bregando por la independencia del Perú, hubo una rebelión indígena encabezada por Tomás Katari, influenciado por Tupac Amaru. Este movimiento insurreccional de Tomás Katari se extendió por Charca, Cochabamba, Oruro y La Paz. Este líder, Katari, fue apresado y ajusticiado, pero sus hermanos Dámaso y Nicolás tomaron la dirección de la revuelta y sitiaron la población del Charca, hoy Chuquisaca, por un ejército no más de 12.000 hombres. Por supuesto, otra vez fue zambullido en sangre, derramada la sangre por parte de los opresores en este movimiento. Solamente en este contexto se comprende que ese año de 1780, el indígena Julián Apaza, conocido como Tupac Katari, reunió un numeroso ejército de hombres y mujeres, con lo que existió la ciudad de La Paz en 2 oportunidades. También un expediente de sangre sufrió Tupac Katari. Solamente en este contexto continental se comprende que en 1781, a 2 años del nacimiento de Simón Bolívar, José Antonio Galán encabezó la rebelión conocida como los Comuneros, cuyo núcleo central se estableció en El Socorro. Fracasada en su intento, esta insurrección se tiene como el preámbulo de la lucha emancipadora. Igualmente, este movimiento favoreció el clima de descontento en gran medida, que se amalgamó con la publicación en castellano de los derechos del hombre realizado por el gran Antonio Nariño, publicación que le valió a Antonio Nariño el destierro por 10 años de la fortaleza de España. Fue encerrado y confinado en el norte de África por sus ideas revolucionarias y por haber traducido un documento de gran valía como fue los derechos del hombre. Solamente en ese contexto, en Quito, la acción de revolucionaria de 1790 a 1795, se comprende el papel que jugó el Indio Espejo. Este médico, el Indio Espejo, que nadie sabe quién es el Indio Espejo, salvo honrosas excepciones, este médico y acertado escritor divulgó las ideas liberales entre el pueblo por medio del primer periódico ecuatoriano que fundó él mismo y de cuyas páginas se fue regando la semilla de la revolución. Solamente en este contexto de una visión continental de los movimientos de independencia es que se entiende que en el Paraguay, entre 1717 y 1735, hubo un movimiento de comuneros que se levantó contra los abusos comerciales y fiscales realizados por la corona española. Esta insurrección, también fallida, dejó una huella indeleble en toda la América insurreccional. Y finalmente, para no cansarlo, para no graficarle cómo el problema de la independencia no se puede enclaustrar en los formatos nacionales, está el caso nuestro de la Capitanía General de Venezuela, que por las mismas razones, con sus matices,
se presentaron varios intentos de rebelión a finales del siglo XVIII, especialmente el surgido en 1781, a 2 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, en los cantones de La Grita y San Cristóbal, con el nombre de los comuneros, también que se expandió por Mérida, en Trujillo, tuvo ramificaciones en Maracaibo y tuvo repercusiones en Pamplona, en Nueva Granada. Este movimiento se fusionó con los comuneros del Socorro. El jefe del movimiento venezolano fue el patriota Juan José García de Hevia, quien con el grito de "Viva el rey, muera el mal gobierno", se lanzó también a la lucha por la libertad. En este contexto, ¿qué les puedo decir yo a ustedes, hermanos latinoamericanos, y en específico a los hermanos dominicanos, pueblo pletórico de glorias y eventos trascendentales, como todos bien saben? La huella de taínos en el proceso de la conformación sociohistórica de este pueblo, el ser el primer asentamiento europeo en América, estar vinculado con nuestro Orinoco y con nuestra Guayana, ser la madre de la resistencia indígena en el continente con el liderazgo de Caonabo, el gran Caonabo que ha sido invisibilizado, que ha sido preterizado por la historiografía dominante latinoamericana y caribeña, y que en las escuelas, no sé si pasa aquí como pasa en Venezuela, es innombrable. Resulta ser que no existió Caonabo y solo una canción que dice Ana Caona, que fue su compañera, gracias nada más y nada menos que al gran Tite Curé Alonso, que impuso esa canción en los años 70, y me perdonan los salsómanos que aquí me acompañan. Ser una potencia de azúcar y café, como fue Venezuela en su momento una potencia de café, y un larguísimo etcétera, dice mucho de la importancia de República Dominicana y de los lazos históricos que existen en República Dominicana y Venezuela y con el Gran Caribe. Lo destacable en esta panorámica, en esta rápida panorámica, es decirle a ustedes que somos pueblos hermanos, que nos veamos ayer y hoy como movimientos revolucionarios integrales, que son motivaciones comunes las que nos mueven ayer y hoy, y que el pensamiento dominante ha fracturado y nos ha ventilado una tesis de que la unidad es un artificio, de que es un invento, de que es un arrebato nostálgico, de que es un argumento patriotero y nacionalista trasnochado. No, la historia nos lo certifica. Nuestros antecesores, nuestros padres, nuestras madres creadoras de las nacionalidades, de las independencias de hoy, concibieron a la América como una sola patria. Hablaron y actuaron en términos continentales. Solamente así se entiende la indignación de doña Manuela cuando la oligarquía del sur le dice extranjera, y ella le dice: extranjera yo que nací en el Ecuador, en el corazón de América misma. O cuando Bolívar decía: la patria es América, como decía el comandante Chávez que la patria es América. Solamente en esta concepción, en esta visión que entiende la unidad como una consigna, y más que una consigna, como la clave de nuestro proceso de independencia ayer y hoy, en ese sentido la historia recarga una fuerza espiritual, simbólica y política que nos dice que en la medida que defendamos nuestras identidades, en la medida que defendamos nuestras independencias y en la medida que robustezamos, de que fortalezcamos nuestra unidad en Latinoamérica y caribeña, en esa medida no habrá imperio que nos socave, no habrá fuerza extraña que nos margine. En nuestras vidas, compañeros y compañeras, como en la historia, hay acontecimientos que nos marcan para siempre. Si bien la fecha de nacimiento de cualquiera de nosotros y nosotras, dominicanos y venezolanos, es un hecho estelar en nuestra propia biografía, también en los pueblos existen momentos definitorios, instantes fundacionales, en el cual el reto se torna mayor por ser una biografía colectiva, por transformarse en la dura empresa de vivir juntos sobre una misma tierra y bajo un mismo cielo. Decimos esto para referirnos en específico en la fecha que ahorita nos convoca, 19 de abril de 1810,
un Jueves Santo de la primera década del siglo XIX, cuando los venezolanos y venezolanas, impregnados de voluntad libertaria, gritaron patria, decidieron quitarse de encima de una vez y para todas, bajo una supuesta fidelidad al monarca Fernando VII, un ominoso régimen de 300 años. Fue un 19 de abril de 1810. Pero digamos más, la historia, como es nuestra cotidianidad, todo hecho trascendental entraña procesos, entraña factores, entrañan cambios, antecedentes, causas. Fueron 3 siglos de dominación española, ya lo dijimos. Desde la llegada de los hispanos a costa venezolana, la brega por la igualdad, la brega por la libertad y la brega por la independencia fue una constante, reiteramos. Siempre Venezuela fue rebelde, inusualmente insurrecta para botas extrañas. Siempre Venezuela ha sido rebelde en ese sentido. Después de la llegada de los españoles a costa venezolana, surge una Venezuela distinta, surge una sociedad implantada en la cual negros, en la cual indios, en la cual pardos y blancos pulsaban por sus intereses de clase y pulsaban por conflictos étnicos permanentes. Y para el siglo XVIII, los blancos criollos, descendientes de los primeros conquistadores, detentan grandes riquezas. Este grupo, los blancos criollos, grupo al que pertenecía el mismísimo libertador Simón Bolívar, conocidos como los mantuanos, porque las únicas personas que podían llevar manto a los domingos a misa eran las mujeres, y entonces popularmente empezó a llamársele mantuanaje, mantuanos y mantuanas a la clase dominante criolla caraqueña. A ese grupo al que pertenecía Simón Bolívar devino en el siglo XVIII en una especie de oligarquía terrateniente, en una aristocracia de grandes extensiones de cacao. Por eso también se le llamaba de una manera jocosa y peyorativa los grandes cacaos. Esos grandes cacaos que pronto desarrollaron una conciencia política, que tenían gran poder económico, estaban impedidos de tener el poder político. Solamente el poder político estaba para los peninsulares, impuestos por el rey, quienes los nombraban gobernadores, adelantados, capitanes generales, mientras que el poder local, entiéndase el poder de los ayuntamientos, como honrosas excepciones, estaban en manos de los criollos. Es esa lucha vedada, soterrada entre criollos contra peninsulares, lo que va a desencadenar en el siglo XVIII una lucha feroz por la independencia. Y sobre todo el descontento de las llamadas castas, de los negros, de los pardos, de los indios, que estaban prácticamente en estado de esclavitud y de servidumbre. En ese contexto tan específico es que se entiende el 19 de abril de 1810. Es oportuno también decir que aquel 19 de abril de 1810, que ya se habían dado brotes de violencias y organizativos contra las coronas españolas en Venezuela. Vale la pena mencionar el movimiento de Guardia España y de José Leonardo Chirino, de Guardia España en 1797, que este julio conmemoramos 220 años en Venezuela. El de José Leonardo Chirino, de 1795, que conmemoramos recientemente el 10 de mayo, el día de la, digámoslo así, de la negritud o de los descendientes en Venezuela, pero también algo tal vez más conocido por todas y todas ustedes, las 2 expediciones de Francisco de Miranda de 1806. De tal manera que la combustión de las revoluciones como la haitiana, estadounidense e hispanoamericana, todos estos movimientos ya señalados, de alguna manera le sirvieron como telón de fondo, de alguna manera incidieron en los acontecimientos que estaban ocurriendo en Caracas. Pero hubo un detonante coyuntural, 1808. La invasión de Napoleón a la península ibérica, que generó una crisis en la colonia española. Y aquí se hicieron la gran pregunta los criollos en Venezuela y en toda nuestra América. Si éramos colonia de España y el rey Fernando VII estaba confinado, estaba preso, si la soberanía residía en el rey, ahora ¿en quién va a residir la soberanía? La respuesta al unísono a esta tremenda pregunta
si el rey estaba en cautiverio, y dónde se sostenía la soberanía, en quién descansaba el pacto de gobernabilidad, fue respondida al unísono con la respuesta compleja: en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo. Solo que por primera vez el pueblo no va a hacer nada más los criollos, solo que por primera vez los pueblos no hacen nada más los peninsulares, sino también el pueblo van a ser los pardos, los negros, los indios, que se entienden en América tan sujetos de derecho como los blancos criollos. Es en el marco entonces que en 1808 explotaba el problema de la soberanía popular, en el momento en el cual las colonias quedaban acéfalas por la prisión de Fernando VII. Si el rey estaba en cautiverio, si el rey estaba encerrado, entonces era la oportunidad de ensayar un camino propio, un sendero auténticamente republicano. La solución era quitarse el rey de encima en nombre del rey. Eso ocurrió el 19 de abril de 1810. Un rey preso, quitarse al rey preso que duró 7 años en cautiverio, quitarse al rey de encima en nombre del rey. Y esta clave pasaba por quitarse al rey de encima, pero no solamente de España, sino a su vez no ser colonia de Francia, ni ser colonia de nadie, aunque para ello estratégicamente, insisto, había que implorar por la liberación de Fernando VII, un monarca que parecía no salir nunca de una larga prisión de 1808 a 1814. El sexenio antifernandino se conoce en la historiografía española. Como se puede inferir, amigos y amigas, jóvenes que nos acompañan, garantía de futuro de esta idea, ¿verdad?, que estamos tratando de gozar esta mañana. Para 1810, entonces, estaban las condiciones objetivas y subjetivas, externas e internas, que pulsaban por la independencia de Venezuela y de toda nuestra América. Fue así entonces como un Jueves Santo de 1810, específicamente el 19 de abril, se inició en Caracas el comienzo de una etapa en la historia de Venezuela. En ese día, el Cabildo de Caracas, con el apoyo de parte del pueblo y de importantes sectores de las Fuerzas Armadas, la condición cívica militar no es exclusivamente del siglo XXI, tanto batallones de veteranos como de milicia, así como destacados personajes del clero, la sociedad y los intelectuales de su obra, depuso al gobernador y capitán general Vicente Empara y a los demás funcionarios españoles, enviándolos al exilio. Dicho movimiento revolucionario, 19 de abril de 1810, fue un impacto en el campo político, económico y social, no solo de Venezuela, insisto, sino de todo el continente americano. El mismo 19 de abril de 1810 fue redactada el acta en la cual se consigna el establecimiento de un nuevo gobierno. En este importante documento se implora por la liberación del príncipe de Asturias, de Fernando VII, estrategia que paulatinamente fue desencadenando la idea de una liberación mucho más radical. En la misma acta se precisaba que el gobernador, capitán general, el intendente, el representante de la Real Hacienda, de Artillería, de Guerra y Marina, así como la Real Audiencia, estaban depuestos, quedaban privados de sus mandos. Y por primera vez, en consecuencia de ese cabildo, que se transformó en una Junta Suprema y después una Junta Suprema a favor de Fernando VII, por primera vez, dos venezolanos, José de Llamosa y Martín Tovar y Ponte, a la cabeza, asumieron ser con la venia del pueblo, con la venia de los pardos, nada más y nada menos que los responsables de la conducción del gobierno. En esa acta del 19 de abril se firma
tanto por las autoridades de ese cabildo extraordinario como inclusive por las autoridades depuestas. Vicente Parra también estampa su rúbrica dando a decir que los revolucionarios de Caracas en nombre del rey se estaban quitando al rey de encima. Apellidos como Tobar, Rocio, Cortés de Madariaga y ulteriormente los Bolívar van a empezar a sonar en una Caracas en convulsión, en una Venezuela que se estaba quitando de encima el oprobioso 3 siglos de dominación. Es en este marco que un joven llamado Simón Antonio de la Santísima Trinidad ya se deja oír en aquella Caracas. Es bueno señalar que cuando se da este acontecimiento, el futuro libertador no participa directamente porque ya días antes, sabiendo que los Bolívar eran termocéfalos, eran cabezas calientes, fueron confinadas a sus haciendas de Yare en ese momento. Eso explica en gran medida por qué el futuro libertador no aparece entre los firmantes y los posteriores agitadores del 19 de abril. Fue después, cuando se incorpora en la Sociedad Patriótica, fundada y refundada por el gran Sebastián Francisco de Miranda, que el joven libertador bajó un papel protagónico primero en la Sociedad Patriótica y después en la mismísima independencia. En definitiva, y con el ánimo de no abusar de su benevolencia, la revolución que se llevó a cabo sin derramamiento de sangre depuso a las principales autoridades españolas y profrancesas que dirigían a Venezuela después de 300 años. Muchos fueron confinados a Fortaleza, otros fueron montados en buques anclados en nuestras costas y expulsados de la geografía nacional. Al parecer, ya en esa época de 1810, ya se entonaba una canción de gran fervor patriótico en la Caracas insurrecta, que decía palabras más, palabras menos, lo que tararea nuestro himno nacional, cuya paternidad todavía es objeto de discusión, si es de Vicente Salia y Juan José Landaeta. La estrofa más polémica decía: unida con lazo que el cielo forjó, la América toda existe en nación. Ahí está el carácter continental de la lucha por la independencia. Y además decía: y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Así el gobierno de Caracas estaba combinando a los hermanos latinoamericanos y caribeños a que se sumaran, a crear una gran confederación hispanoamericana que se quitara de encima el régimen colonial que ya daba señales de su muerte, que ya marcaba los términos de su dominio. Y es importante reiterarlo. Hoy, 19 de abril, es una fecha emblemática para venezolanos y venezolanas y para nuestros americanos. Hoy en día, lamentablemente, fuerzas extrañas en connivencia con fuerzas contranacionales quieren sumergirnos al estatus de colonia, pero enhorabuena, así no será. El 19 de abril, gracias, el 19 de abril de 1810 fue un paso fundamental para la declaración de la independencia de Venezuela. Pese que en apariencia